Dios los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a entrar a la siguiente lección del día de hoy. Pablo antes del llamado de Dios. ¿Qué hacía Pablo antes del llamado de Dios? Estaba oponiéndose al reino de Dios. Él quería destruir el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque el reino de Dios se oponía a la ley, contrarrestaba totalmente la ley, le quitaba un valor total. Entonces él pensaba que el reino de Dios o el cristianismo era un atentado, era una herejía, una falsa enseñanza o creencia y que estaba contrarrestando a los del camino de la ley. Por eso él estaba pensando en su mentalidad que estaba haciendo lo bueno delante de Dios, defendiendo celosamente la ley, pero no era así, estaba atentando contra el reino de los cielos. Miramos también que la palabra asolar o destruir, porque dice la Biblia que Pablo asolaba la iglesia o destruía la iglesia, sugiere un deseo apasionado, literalmente es aniquilar algo, desaparecer por completo. Por eso él mataba a los cristianos. Un ejemplo fue Esteban, pero con odio, con tanta ira. Y pensaba que esa ira era agradable ante los ojos de Dios porque era celoso de guardar la ley, pero no era así, era contrario. Y miramos también que la persecución celosa de la iglesia de parte de Pablo le puso en buena posición con los líderes religiosos del judaísmo, porque ellos consideraban este movimiento cristiano como un culto que necesitaba ser eliminado. Por eso Pablo pudo decir, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mi contemporáneo. Está en Gálatas 1:14. Pablo sentía celo, supuestamente para él, entre comillas, celo por Dios, pero estaba equivocado rotundamente. Él estaba quedando bien con los líderes del judaísmo, con el Sanedrín, con los líderes principales que encabezaban los fariseos, los que estaban en contra del cristianismo. Por eso él saca este texto y dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Le da a entender a los judaizantes de Galacia de que él fue más celoso que ellos. Él sabía más que ellos, pero había encontrado una dirección divina, que era el camino del cristianismo, o había encontrado al mismo Cristo de camino a Damasco. Por eso él explica, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos. Lo hace no para resaltar su ego, sino lo hace para contrarrestar el orgullo de ellos, que si él fue celoso fue él, pero que estaba rotundamente equivocado, queriendo destruir la gracia, queriendo destruir el evangelio. También dice que Pablo descubrió que su persecución celosa de la iglesia le puso en mala posición con Dios. ¿Por qué? Porque él estaba tratando de destruir lo que Dios trataba de establecer, que es su misma iglesia, su reino. Pablo se dio cuenta de que el movimiento cristiano no era una secta radical que tenía que ser eliminada, sino que de hecho era la comunidad de Dios que necesitaba ser establecida y nutrida. Cuando Pablo resaltó su celosa oposición de la iglesia, él no estaba haciendo alarde de su vida pasada. En vez, él estaba explicando que nada en su vida pasada le cualificó para recibir el llamado de Dios. Su persecución de la iglesia le hizo indigno del llamado de Dios. Sin embargo, por su misericordia, Dios lo alcanzó y acudió al llamado de Dios. El llamado de Dios es algo irrefutable en la vida suya, en la vida del apóstol Pablo, en la vida mía. Usted y yo fuimos llamados, y al que es llamado, jamás Dios lo avergüenza, Dios lo respalda, Dios le abre puertas de una, de otra manera. Y hasta este día Pablo había experimentado que era un hombre que había sido llamado por Dios cuando iba camino a Damasco. También miramos, por consiguiente, debió haber estado claro para todo el que le conocía, este llamado venía de Dios. Conocer a un hombre que era un destructor de la iglesia, perseguidor de la iglesia, que asolaba a la iglesia, que levantaba falsos testigos contra la iglesia y los mataba injustamente a los cristianos. Prueba de ello fue Esteban.
Y ahora él se había convertido al evangelio y había tenido un cambio tan radical, tan abrupto. Y todos los que conocían su vida pasada, sus antecedentes, tenían una convicción de que Pablo era un hombre llamado por Dios y que venía de Dios. Pablo y su llamado. Miramos también, el llamado vino de Dios. Fue Dios quien le apartó, Dios quien le llamó y Dios quien le reveló su hijo. Nadie más le reveló, nadie más lo aportó. No fue un judío, no fue un cristiano. Fue el mismo Cristo que lo apartó. Él se le apareció y lo botó de su cabalgadura. A tal manera que ni el mismo Ananías quería ir a orar por Pablo, porque Pablo era un perseguidor de la iglesia, un enemigo acérrimo de la iglesia, un asesino de cristianos. Pero Dios lo llamó, Dios lo apartó. Fue Dios que se le reveló su hijo y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo se admiró y le dijo: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso él dice que el llamado viene de Dios. También tenemos el llamado estaba arraigado en la gracia de Dios. A los efesios él admitió un asombro impresionante. A mí, dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Ya ven, sabemos, ustedes están en tercero, que la palabra gracia significa un regalo inmerecido, pero él estaba arraigado, agradecido con ese regalo que había recibido de parte del mismo Cristo. Y él había admitido que era uno de los pequeñitos y se describe también como un abortivo, un hombre insignificante. Sin embargo, Dios lo había llamado por su gracia, por algo inmerecido, pero ahí estaba, hoy lleno de la gracia de Dios. El llamado del que Pablo estuvo consciente en el camino a Damasco fue emitido desde su nacimiento, y dice en Gálatas 1:15, donde Pablo escribió: Dios me apartó desde el vientre de mi madre, lo apartó como apóstol. Fue una elección en cuanto a ministerio, no en cuanto a salvación, porque no estamos de acuerdo con la predestinación, porque Dios dice que ama a todo el mundo y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un texto que refuta la predestinación. Pablo hablaba en su aspecto ministerial de que había sido elegido por Dios desde que estaba en el vientre de su madre. Yo y usted hemos sido elegidos, tal como el apóstol Pablo. Por eso tenemos ese liderazgo, ese ministerio. Y hasta aquí podemos decir que hemos visto la mano poderosa de Dios operando en nuestro ministerio, proveyendo en nuestro ministerio y proveyendo para nuestra familia y para todas nuestras necesidades. 4. El enfoque del llamado de Pablo era predicar a Cristo a los gentiles. Dios reconoció ese enfoque cuando le dijo a Ananías acerca de Pablo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Encontramos esto en Hechos 9:15. Pablo era un hombre que había sido escogido porque Dios había visto a Pablo de que era un hombre con convicciones, que no tenía temor de enfrentar a reyes, a gente prodigiosa. Él fue a Corinto, y Corinto era una ciudad dada al conocimiento, a la filosofía, porque era una ciudad griega, de jurisdicción de la nación griega. Pero Pablo, él dijo: yo no voy a ustedes con palabras de persuasión o de conocimiento humano, sino de poder y dominio propio. Por eso Pablo fue a muchas ciudades gentiles y el evangelio ha llegado hasta el día de hoy, donde estamos predicando. Yo y usted hemos sido bendecidos por ese bendito evangelio. Es así como terminamos esta clase y vamos a continuar con la siguiente clase para poder